Carlos Andrés Gómez será nuevo jugador del Stade de Reims. El exjugador de los Millonarios será nuevo jugador del club francés, llegará a la Ligue 1. 10,5 millones de euros pagó el club francés al Real Salt Lake, 2,2 millones de euros recibirá alrededor de eso los Millonarios porque conserva el 30% de los derechos del jugador colombiano. Vamos a hablar un poco sobre las características, las virtudes que le puede llegar a aportar al Stade de Reims y sobre todo si Carlos Andrés Gómez tiene el talento para dar, primero para afianzarse sobre todo y obviamente para después alcanzar un club mucho más de élite y sobre todo una liga mucho más de primer nivel, que no digo que no lo sea la Ligue 1, pero ya saben, me refiero sobre todo a las tres grandes, la Liga Española, la Serie A y la Premier League. Pero en principio a mí me parece un gran destino. Un gran destino, ¿por qué? Porque el Stade de Reims en el último tiempo se ha caracterizado por hacer un buen trabajo de scouting y sobre todo por hacer un buen trabajo a nivel de inferiores. Y asimismo invertir en los jóvenes promesas para luego venderlos a un alto precio. Caso Dembélé, caso Eduardo Camavinga, caso Ismael Sarr, etc. Entonces, ya en este proyecto deportivo encaja bien Carlos Andrés Gómez, que es un jugador que parece que tiene una edad considerable, pero que en verdad tiene 21 años, porque él debutó más o menos a los 18, 19 años en los Millonarios y después llegó a la MLS. MLS que la verdad fue un contexto en donde él se adaptó bastante bien. ¿Por qué? Y vamos a empezar a desglosar un poco las características de Andrés Gómez. 23 partidos ha jugado en esta temporada, 22 como titular, 7 asistencias y 13 goles. Es decir que estaba siendo partícipe de 20 goles en 22 partidos como titular. Una gran cifra, un gran promedio. ¿Pero por qué tiene estas cifras? Principalmente porque la liga estadounidense es una liga que genera mucho espacio, que digamos que hay muchas ventajas a nivel ofensivo. Son equipos que suelen transitar mucho. Hay muy pocos equipos en los que por ahí asumen un control mucho más autoritario del juego, por así decirlo, sino que son equipos que están más predispuestos a contragolpear y a realizar transiciones ofensivas, por lo cual los partidos que nosotros podemos llegar a ver en la MLS muchas veces son muy abiertos, primero que nada, y con muchos espacios. Y en ese sentido, nosotros siempre hemos dicho que Carlos Andrés Gómez, en cuanto a lo que puede llegar a generar al espacio, atacando el espacio, es muy bueno. Carlos Andrés Gómez, desde Millonarios, mostró una capacidad, un colmillo para atacar el espacio y para atacar la última línea en los diferentes intervalos del balón. Nosotros siempre hemos dicho que Carlos Andrés Gómez no es tanto un extremo, sino que es más un delantero. No necesariamente un delantero que abarque mucho terreno, pero sí un delantero que es capaz de darle profundidad, estirar la defensa rival para ya sea para atacar el área, para generar algún espacio, alguna ventaja para algún otro delantero. Y en ese sentido es un delantero que exige muchísimo la última línea, sobre todo porque tiene ese tiempo, ese timing, esa lectura para saber cuándo hacerlo. Es un jugador que a mí no me parece que sus virtudes pasen por ser un gran gambeteador, un gran regateador, que puede llegar a serlo, pero creo que sus virtudes pasan más por esos movimientos de ruptura, por esos movimientos al espacio que él realiza sin balón, por esas alternativas que genera en los ataques y en las transiciones ofensivas a su propio equipo. Y llegó a una MLS, a una liga, mejor, que le ofrecía ese contexto y esos escenarios y esos ataques para que él pudiera explotar eso. Entonces, además de eso, que es un delantero, un jugador que tiene muy buenos registros, como ya lo hemos visto tanto en Millonarios como en sus 2 primeras temporadas
en la MLS con el Real Salt Lake. Es un jugador que tiene ese dulce, esa relación cercana tanto con el gol como con la asistencia. Entonces, también en ese sentido es un jugador que al DT o si al DT, al entrenador de turno, le interesa tenerlo cerca del área, tenerlo lo más posible en el último tercio como un finalizador, porque tiene esa determinación, tiene esa relación cercana con el gol. Y tiene esos datos, esas estadísticas que, ¿por qué no le van a permitir, si llega a afianzarse en el Stade de Reims, le van a permitir, digamos que elevar un poco más su figura? Porque, bien o mal, hoy en día muchos clubes se basan también a la hora de fichar en cuanto a su base de datos, en cuanto al scouting que hagan a partir de la estadística, de la métrica, etcétera. Entonces, eso es un plus que tiene Carlos Andrés Gómez, que nosotros lo mencionamos en un video anterior. Los extremos hoy en día del fútbol europeo son extremos que suelen estar muy fijos en banda. Y que puede que por algún momento lleguen a tocar carril interno, pero más en relación a una alternancia de carriles con su lateral, que más por intuición propia o más por un ejercicio de libertad que ellos tengan dentro de los equipos. Entonces, digamos que en ese habitual 4-3-3 o 4-2-3-1 que manejan, o que es la tendencia que se maneja en el fútbol europeo, los extremos, los jugadores de banda, por lo general están bien posicionados y bien posicionados en esa zona de lateral rival, bien en banda, bien escorados en banda, bien abiertos para manejar esa fase, pero sí esa amplitud que se necesita a la hora de atacar. Pero Andrés Gómez yo no lo veo en ese escenario. Yo a Carlos Andrés Gómez incluso tengo algunas acciones en mi memoria donde los ataques de los rivales están concentrados por el sector izquierdo, donde por ahí su equipo construye en ese sector izquierdo, y él ya está tratando de centralizar un poco su posición para leer, ya sea cuando ataque el lado ciego del lateral opuesto o cuando venga y entre central y lateral del sector opuesto donde está el balón, atacar. Y creo que yo no lo veo, por lo menos a Andrés, ser un extremo durante toda su carrera, porque vuelvo y digo, a mí no me parece que sea primero, no me parece que sea un extremo, y segundo, no me parece que sea un jugador donde sobresalga en gran demasía por su 1-1, por su regate, por su finta, por su gambeta, sino que más por esa capacidad, vuelvo y digo, que tiene para hacer daño en esos movimientos al espacio. Y en ese sentido creo que le agregará una variante a su equipo. Habrá que ver cómo se va a estructurar el Stade de Reims para esta nueva temporada, pero ese perfil de jugador de banda, si queremos decirle a Andrés Gómez como un jugador de banda, como un extremo, si queremos tildarlo de jugador de banda, es un perfil diferente, es un perfil un poco diferente a los extremos por ahí habituales o el extremo promedio del fútbol europeo, y le puede agregar esa variante en ataque a cualquier equipo, sobre todo a la hora de profundizar, vuelvo y digo, no solo por el carril externo, sino también por carriles interiores. Entonces me parece que a Carlos Andrés Gómez al Stade de Reims le va a aportar, si tiene obviamente confianza, continuidad, etcétera, le va a aportar productividad, registros, determinación y calidad a la hora de finalizar las acciones de ataque, y obviamente creo que le va a agregar variedad a la hora de atacar, de cómo hacer daño en
sobre todo por ahí en algunas acciones de transición ofensivas. Habrá que ver cómo puede llegar a adaptar esas virtudes, esas características por ahí cuando el rival sea un rival más conservador y que apueste a un bloque medio bajo o a un bloque bajo. Eso por un lado, y para finalizar ya este video hablando un poco de lo que es el fichaje de Gómez al Stade de Reims, que lo más seguro es que se anuncie en las próximas horas, es que es un jugador que ya estuvo en selección de mayores, ya estuvo en la selección absoluta, ya fue entrenado y dirigido por Néstor Lorenzo, y que nosotros, previo a la Copa América, ya lo teníamos como alternativa en dado caso de que Luis Sinisterra no alcanzara a estar. Para nosotros era una alternativa era una posibilidad muy alta, muy factible de que estuviera en la selección Colombia en la Copa América en dado caso de que no estuviera Luis Sinisterra, por lo que comentamos, porque ya tenía el proceso de selección Colombia y porque ya Néstor Lorenzo lo conoce y es un jugador que lleva en el último año y medio andando en un gran nivel. Es un jugador que a nosotros en lo particular nos ilusiona, lo hemos seguido y obviamente le seguiremos haciendo el respectivo seguimiento, valga la redundancia, en el Stade de Reims, y yo creo que le irá bien. Yo creo que esta primera temporada va a ser un poco de adaptación, etcétera, pero si llega a adaptarse lo más antes posible y si llega a tener confianza desde el día 1, creo que podremos ver una temporada en donde el colombiano se va a enmarcar como una gran revelación de la Ligue 1 esta temporada, esperando a que le vaya bien obviamente a su club, ¿no? Un club que, vuelvo y digo, como decimos al principio, tiene un proyecto deportivo interesante donde le apuesta a los jóvenes. Seguiremos haciendo estos videos de jugadores colombianos en Europa. Si les gustó, denle un like. No olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y X. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.